Yo quiero empezar diciendo en relación con este debate importantísimo para el departamento del Huila y para el país, que el polo no se opone a la minería, que el polo no se opone a que haya explotación petrolera en Colombia, que es una forma de minería. Nosotros hemos, digamos, establecido la consigna sobre estos temas de decir minería sí, pero no así. Ese es el punto. O sea, bienvenida la economía minera, pero no como se viene haciendo en Colombia. Y ese no como se viene haciendo son muchas cosas, problemas ambientales gravísimos, laborales gravísimos, no pagan las regalías que deberían pagar, no pagan los impuestos que deberían pagar, se promueven niveles de corrupción espantosos, persecución feroz a los pequeños y medianos mineros, etcétera. Eso es la primera cosa que quería señalar. En segundo término, darle todo mi respaldo, el del Polo Democrático Alternativo, el de nuestra candidata presidencial Clara López, al reclamo de los habitantes del Huila y de Neiva en relación con este caso específico del río Las Ceibas. Tienen todo nuestro respaldo, sin ninguna vacilación. Pensamos que es un reclamo justísimo el que están haciendo. ¿Y por qué pensamos que es un reclamo justísimo el que se está haciendo? Porque en una decisión que es casi increíble, le otorgaron la posibilidad de hacer exploración y explotación petrolera a esta transnacional subsidiaria de Pacific, nada menos que sobre buena parte del área de la cuenca donde está el río Las Ceibas, de donde se surte el acueducto de 400.000 habitantes de Neiva. Es que esto uno lo cuenta y parece mentira, ¿no? Exploración y explotación petrolera, preciso, sobre la cuenca del río clave del acueducto de una ciudad del tamaño de Neiva, en un territorio que además todos sabemos por razones del clima, pues, y de ciertas áreas, resequedades, etcétera, pues ha sufrido por agua durante toda la vida. Quiero hacer un par de menciones muy breves sobre la característica de la cuenca, para terminar concluyendo en mi reclamo central. ¿Qué le pasa al gobierno nacional? Por eso voy a mencionar un par de asuntos de índole técnica, señor presidente. Esa cuenca del río La Ceiba está pues localizada, como se sabe, en la cordillera oriental, que es ahí en esa zona una cordillera de muy fuertes pendientes. Es un hecho pues, digamos, bien conocido. Fuertes pendientes que tienden a generar deslizamientos por razones fácilmente entendibles, pero además porque esa cordillera oriental, como ya se dijo aquí, es una cordillera muy joven, cuya inestabilidad de los suelos es también bastante conocida, y además tiene, como todo el país, problemas de deforestación. O sea que estamos hablando de una cuenca que es particularmente sensible a cualquier mala actividad de los seres humanos. Pero además ya hay un problema de riesgo grave en relación con el caudal del río Las Ceibas. Ese es un río que tiene un caudal del orden de 4,5 metros cúbicos por segundo. Y en este momento, ya el consumo de Neiva es superior a 2 metros. Hay que dejarle en cualquier circunstancia aproximadamente 1,5 metros cúbicos de caudal biológico que no se debe tomar. O sea que ese es un río que está, digamos, en los límites de su capacidad de aportar agua. O sea que allí ya hay, digamos, un riesgo conocido. Pero además ya ha habido días, me informan desde Neiva, afortunadamente días, de verano en que el río no logra sostener el caudal mínimo que tiene que sostener. O sea que estamos hablando de problemas graves. Y además un río que ha padecido ya por crecientes muy fuertes, del orden de 100 metros cúbicos, que lo que muestran es que la cuenca está fuertemente deteriorada. Entonces, quiero dejar en esta primera parte de mi intervención, que va a ser muy breve, señor presidente, la imagen entre los colombianos de que allí, sin necesidad de petróleo, ya hay un lío. O sea, ya la situación de Neiva es una situación que debe ser cuidadosamente observada, y en ese sentido saludo que se hayan tomado decisiones para proteger esa cuenca, para invertirle en esa cuenca, porque pues hay que hacer las cosas así. Bueno, viene entonces el problema de la exploración y la explotación petrolera. Se ha dicho que la exploración petrolera, que la sísmica particularmente, no genera riesgos, digamos, en las circunstancias de las que estamos hablando. Yo ahí me permito disentir,
son puntos de vista, pero yo conozco opiniones muy, muy respetables, ¿cierto?, de base científica, fotografías, análisis, etcétera, que muestran que la sísmica sí es capaz, sí puede precipitar o facilitar derrumbes, por ejemplo, y más en zonas como esta, porque finalmente se trata de hacer huecos y enterrar explosivos, y los explosivos son explosivos. También, digamos, hay digamos, afirmaciones con suficiente base científica que señalan que también la sísmica puede dañar acuíferos y que puede dañar pozos y, digamos, aguas en términos generales. Repito, puede haber otra opinión, pero esta opinión que yo estoy señalando existe y hay pruebas suficientes, además de que en el propio territorio nacional hay casos que son de base científica, de un campesino que dice: yo tenía este pozo, yo tenía esta agua, pasaron los de la sísmica y el agua desapareció. Esos son hechos que tienen que tenerse en cuenta. También la explotación petrolera genera riesgos. Ya se mencionan aquí riesgos de contaminación de los acuíferos, pero también riesgos de pérdida de presión de esos acuíferos. Y además aquí hay que mencionar que estos asuntos de la geología no son pues absolutamente conocidos, entonces hay todo un debate en torno a cómo los acuíferos también le aportan aguas a las corrientes superficiales. O sea, siempre pensamos que las aguas de los ríos solo tenían que ver con aguas que caían, digamos, de las nubes. Pues bien, cada vez está más claro que las aguas profundas también pueden terminar aportándole a las aguas de los ríos. Entonces, tocar, maltratar, arriesgar los acuíferos, esos acuíferos enormes de los que se ha hablado aquí, ya también significa un riesgo. Entonces, aquí aparece la discusión. El gobierno y las petroleras, por razones más o menos obvias de esa especie de desesperación minera que hay en Colombia, porque pues se acabaron con la industria, se acabaron con el agro, pues no queda sino la minería, ¿sí? Y ese es parte del problema nacional que tenemos, y es que el gobierno está impelido a hacer hasta la peor minería, porque si les falla la minería, se hunde el modelo económico, porque no va a haber los dólares con que pagar las importaciones industriales y agrarias. Este es un punto que es clave en el debate. Pero bueno, si hay dos puntos de vista contradictorios en este sentido, pues aquí lo que hay que aplicar es una cosa que también está en las leyes de Colombia, señor presidente, que se llama el principio de precaución, que es un principio ambientalmente aceptado en todo el mundo. ¿Qué dice el principio de precaución? Que aun si yo no tengo la certeza científica absoluta sobre las consecuencias de un acto, pues el principio de precaución dice: no haga el acto. Suelo poner el ejemplo de que un padre responsable no manda a su hija más bella, jovencita, a atravesar una zona de tolerancia porque alguien le dijo que esté tranquilo, señor, que no le va a pasar nada. No. Un padre responsable no manda a su hija a que atraviese una zona de tolerancia. Yo diría que en este caso, de manera precisa, es absolutamente irresponsable no aplicar el principio de precaución cuando estamos hablando del acueducto de una ciudad cercana ya a 500.000 de habitantes. Porque yo le pregunto al gobierno, el gobierno dice no pasa nada, y yo pregunto, ¿y si pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién responde? ¿Quién resuelve el problema? ¿Cuánto vale resolver el problema? En ese sentido hago un reclamo muy directo, y es: ¿en qué anda el gobierno? O sea, es que cualquiera de nosotros en 5 minutos obtiene la información que yo acabo de dar aquí de los líos del río Las Ceibas, de las pendientes, del tipo de suelos, del caudal ambiental, etcétera, etcétera, y esto no lo sabía el gobierno. O sea, la ANH, cuando otorgó este bloque, no sabía esto. A mí me está entrando una preocupación que es muy grande, y es que cada vez veo más rotas unas relaciones democráticas entre el gobierno nacional o la alta burocracia del gobierno nacional y las regiones. Entonces, en Monterrey dicen que ellos quieren hacer una consulta que está autorizada en la Constitución para ver estos problemas de la sísmica y el gobierno se inventa, ¿sí?, una presión inmensa sobre el Consejo de Estado para que el Consejo de Estado prohíba hacer la consulta que está establecida en la Constitución y en la ley. Y ahí están pues intentando sancionar al alcalde de Piedras, porque simplemente de Piedras en el Tolima, porque en ese municipio se hizo una consulta. Entonces yo me pregunto, ¿el gobierno nacional va a seguir procediendo en asuntos petroleros como en una especie de Atila en tierra ocupada? O sea, aquí los intereses económicos generales del Estado colombiano
tienen derecho a pasar sobre cualquier otro interés y no aplicar normas que son de elemental sentido común. Yo expreso mi desacuerdo total en eso. Parecido a lo del Quimbo, también lo advertimos oportunamente, el lío que se iba a armar el Quimbo, y se armó. Pero simplemente desde Bogotá la alta burocracia decide lo que sea y que los opitas se aguanten lo que les toque aguantarse. Ese no es un estilo democrático de gobierno. Bueno, por último, ya ante el hecho que está creado, pues lo que se necesita, y en eso yo expreso toda mi solidaridad con los dirigentes del Huila que han intervenido esta noche, con todos, sin excepción, en el sentido en que aquí se necesita, señores del gobierno, una solución ya, absolutamente inmediata, ¿sí? Que le garantice toda la tranquilidad a la gente de Neiva y del Huila de que ese esperpento no se va a desarrollar sobre unas tierras que, por todo lo que hemos dicho aquí, no deben ser sometidas a ningún tipo de riesgo. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable senador Jorge.